El cáncer de la democracia es la corrupción y España no se puede resignar a ser el país que encabeza, en muchos casos, algunos informes importantes. Y a veces estas cosas las olvidamos. Datos relevantes. Si ustedes se cogen los 4 últimos años, las encuestas del CIS, y miran la proporción en que ha subido la clase política como problema, es el problema que más ha subido, incluso por encima de la crisis económica del paro. Esto quiere decir que los ciudadanos nos están mandando un mensaje clarísimo. El principal problema, proporcionalmente, insisto, ya sé que la economía, el paro tiene el 73% y la clase política como problema en 42%, pero ustedes cojan cómo ha evolucionado, que empezó con el 12%. Nada ha evolucionado tanto, punto número 1. Los ciudadanos perciben la corrupción como el problema político de España. ¿Qué hace UPyD? Reaccionar frente a una realidad con responsabilidad. Y todos, medios de comunicación también, tenemos esta responsabilidad. Punto número 1. Punto número 2. En febrero de este año, ustedes recordarán el primer informe de la historia de la Unión Europea. No podemos olvidarlo, son cosas importantes. Y lo importante tenemos que recordarlo. La Unión Europea presentó en febrero del 2014 de este año su primer informe sobre corrupción. ¿Y dónde estaba España? El tercero. Primero Grecia, luego Italia y luego España. Recuerden ustedes que Croacia, que entró el año pasado, somos 28. ¿Y qué decía la Unión Europea en el caso de España? Tenemos el principal problema, financiación de partidos políticos. En segundo lugar, urbanismo relacionado con comunidades autónomas y especialmente con los ayuntamientos, caso Púnica, o sea, que todo clarísimo, y la contratación pública. O sea, es que la Unión Europea nos lo está constatando. ¿Y qué nos está diciendo? A ver si nos enteramos. Transparencia, transparencia, transparencia. Nos está diciendo todos los días lo mismo. Frente a la corrupción, transparencia. Y no es porque seamos nosotros, pero es que es así. ¿Cuál es el partido político? Es un hecho, no es discutir. ¿Cuál es el partido político más transparente? Unión Progreso y Democracia. Pero insisto, es un dato. Es un dato que no da Unión Progreso y Democracia. No somos como el PSOE. El PSOE dice, metes en su página web, somos el partido más transparente. Eso lo dice el PSOE de sí mismo. Mira, eso no es serio. Transparencia Internacional, un organismo imparcial, neutral y prestigioso, dice, Unión Progreso y Democracia es el partido más transparente. Yo creo que vamos, en ese sentido, en la buena línea. Lo decía Ramón Marcos. Señores, ¿dónde está el problema? El problema está en las cúpulas directivas de los partidos políticos, y ya es hora que esto lo digamos claro, y que se conozca, y que se sepa. Y si las cúpulas directivas de los partidos políticos tradicionales deciden acabar con la corrupción, en 3 días se ha acabado con la corrupción. En 3 días se ha acabado con la corrupción. Pero no es así. Entonces, tomadoras de pelo, y vamos a hablar ya claro, pues ya basta, ¿no? Mecanismos, soluciones. UPyD está trabajando a nivel institucional y a nivel de sociedad civil. Esto es a nivel de sociedad civil. Esto es a nivel de sociedad civil. ¿Dónde estamos trabajando a nivel institucional? Pues en el problema principal, señores, en el Código Penal, para que haya delitos donde se considere la corrupción, los imputados, que se devuelva el dinero, que no prescriban. Por ejemplo, ¿por qué prescriben estos delitos? Claro, tienes imputadas personas 5 años, 10 años, 15 años, oiga, si de pronto prescriben, ¿esto qué es? ¿No? Punto número 1. Punto número 2, independencia del Poder Judicial. Esto es clave, es la clave. Llevamos luchando con este tema. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo. Órganos externos, cámaras de cuentas, tribunales de cuentas, órganos internos, interventores, tesoreros, secretarios, Habilitación Nacional. Es que es un conglomerado institucional y estamos trabajando en eso. La ley de transparencia, el último país, es que, más datos, el último país de toda la Unión Europea en hacer una ley de transparencia. Es que es muy sangrante, que entrará en vigor el 10 de diciembre. ¿No? Esto lo tenemos que saber. Bueno, ¿y qué pasó hace un año? El otro dato, el informe de Transparencia Internacional. El informe más importante de corrupción en el mundo. 114.000 encuestas, 107 países. Bien, se analizaron 12 instituciones. Funcionarios, sistema de salud, ejército, medios de comunicación. Y las 3 instituciones mundialmente más corruptas son la policía, los jueces y los partidos políticos, según el informe de Transparencia Internacional.
de julio de 2013. En el caso de España, qué curioso, coincide con el informe de la Unión Europea. Y de estas tres instituciones dice, el nivel de la policía española es muy bueno, los niveles de corrupción mínimos. La judicatura española es muy buena, los niveles de corrupción mínimo. Ahora bien, coincidiendo curiosamente con la Unión Europea, que dice Transparencia Internacional, dentro de los partidos políticos, de los 107 países analizados, España es en la cabeza el número 7, detrás de Nigeria, México, Nepal, Grecia, Italia y Jamaica. Hombre, yo creo que los medios de comunicación se tienen que hacer un eco de esta cuestión. Resumiendo, ¿dónde está el problema? Es que es muy evidente, nos lo dice la Unión Europea, nos lo dice Transparencia Internacional, en las cúpulas directivas de los partidos políticos. Creo que fue la Universidad de Las Palmas, no estoy seguro de este dato, creo que fue la Universidad de Las Palmas, fue una universidad española, que valoró, y lo decía Ramón Marcos, valoró en 40.000 millones de euros el coste de la corrupción. 40.000 millones de euros. Del dinero de todos los que estamos en esta sala, entre otros. Oiga, ¿qué está pasando aquí? La Fiscalía Española, del 2006 a 2011, valoró en 3.000 millones de euros el coste de la corrupción. Son números, son cifras, son datos. ¿Qué hacemos frente a esto? En el año 2009 el PSOE tenía 264 causas judiciales, el PP 200. En el año 2011 el PP ha pasado al PSOE, el número no lo tengo, tiene más. Las tres comunidades autónomas más afectadas, Madrid, Valencia y Andalucía. Tenemos que tener este dato. Y luego, en las últimas elecciones municipales y autonómicas, entre el PP y el PSOE presentaron en sus listas más de 100 imputados. Todo lo que he dado me he limitado a dar datos. Y recordar datos. Y todo esto, ¿qué pasa? Que todo esto en alguna medida, frente a la corrupción, mira para otro lado. ¿Qué hace Unión Progreso y Democracia? Dar la batalla a nivel institucional, porque es nuestra obligación, y dar la batalla con esta campaña, que es el sentido de esta campaña, a nivel de sociedad civil. Yo creo que no se puede hacer más. Esta es nuestra obligación, y sin duda ninguna, el principal problema que tiene la democracia española, es la corrupción. Está centrado en las pruebas de de los partidos políticos, y si no luchamos fuertemente contra la corrupción, tendremos alternativas, que eso es lo peligroso, de partidos antisistema. Que la gente al final se cansa de la democracia y tira por caminos peligrosos. Por lo tanto, tema muy serio, tema muy importante. Unión Progreso y Democracia va a trabajar seriamente.